Gracias, familia. Nos da gusto que nos esté acompañando esta mañana. Vamos juntos a declarar que Jesús es nuestra esperanza. Él y solo Él. Vamos a cantarlo juntos. Un día nuevo tú creaste para mí. Cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, era ciego y ahora veo tu luz. Siempre nuevo me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Te cantaré, 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 Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Mira, este canto es un canto que hemos cantado en varias ocasiones. Pero esta mañana mi esperanza es que nos enfoquemos en estas palabras, en recordarnos que en verdad la gracia de Dios nos basta, es más que suficiente, y que tú y yo tenemos una decisión que tomar. Nuestra decisión esperamos que sea confiar en el Dios soberano, en el Todopoderoso, en el Dios con nosotros. Nuestra esperanza está segura en Él, iglesia. Así que aférrate en esta mañana y cree que viene lo mejor. Con Él al frente de nosotros viene lo mejor. Así que vamos a cantarlo en esta mañana. Y te doy gloria por tu fidelidad. Y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré. Y
soy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Escogido fui por tu gran amor, y yo volví a nacer. Pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor, porque tú lo has dado absolutamente todo por darnos la identidad de hijos e hijas tuyas. Y como hijos e hijas, Señor, estamos seguros en ti, seguros en tu mano. Así que ayúdanos a vivir en la libertad que tú nos has dado por medio de tu cruz, a vivir en la libertad que viene de ser tu hijo, tu hija, la libertad que tenemos del temor de nuestras ansiedades, la necesidad de sentir que estamos en control de las cosas, Señor. Gracias, porque eso solo te pertenece a ti y podemos confiar en tu soberanía perfecta. Amén. Bendiciones, familia. Damos gracias a Dios por estar con nosotros este domingo una vez más en nuestro servicio en español. Hoy entramos a nuestra segunda serie de
para nuestro segundo mensaje de esta serie, titulada Emanuel. Una vez más, si eres nuevo a nuestro servicio, mi nombre es Eric Burgos y damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que sintonizan cada semana nuestros servicios a través de las redes sociales. En realidad tenemos 5 años y medio, para los que no saben, que empezamos este ministerio en español. Y hace unos 2 meses empezamos una obra nueva en la ciudad de Perris. Así que si eres nuevo, te damos la bienvenida en este día. Muy bien. Hemos empezado esta serie que se llama Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y es una serie que nos tomará 4 semanas. Esta es nuestra segunda semana en esta serie. Las 4 semanas están divididas en diferentes palabras de acuerdo a lo que significa la Navidad. La semana pasada hablamos de esperanza, hoy hablaremos de preparación. La semana que viene hablaremos del gozo y finalmente terminaremos en la palabra amor. Hoy estamos tomando la idea de la palabra preparación y por eso nuestro mensaje lleva por título Prepárate bien. Estaremos viendo capítulo 3 de Lucas y el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Muy bien, cuando hablamos de prepararnos, ¿qué es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de prepararnos? Creo que todos en esos días especialmente nos preparamos para alguna visita, alguien que viene a nuestra casa. ¿Qué significa eso? Limpiamos nuestras casas, hacemos muchas cosas para que nuestra casa luzca bien, ¿verdad? Algunos dicen, sacan la ropa que está debajo de las camas, especialmente si alguien viene a dormir a tu casa. Todos nos preparamos cuando alguien viene a visitarnos. Cuando alguien se queda en nuestra casa por un fin de semana, una noche, no sé, algún tiempo, tomaremos tiempo para prepararnos y que todo esté listo para esa visita. Algunos se preparan para alguna cita, ¿verdad? Ya sea algún aniversario o alguna boda, no sé. Todos nos preparamos para una ocasión especial como esta. Nos peinamos, como se dice. Salimos, lavamos el automóvil, no sé, hacemos algo diferente para prepararnos y que todo salga bien para ese día. Y en la Navidad nos gusta prepararnos con diferentes cosas, con comidas, que creo que es una parte muy importante de nuestras fiestas. Nos preparamos mucho con comidas. Una de mis comidas favoritas es los tamales, ¿verdad? Y es algo que lleva mucho trabajo hacer. Para hacer algo como esto, tienes que ir a comprar todos los ingredientes a la tienda. Y algunos saben ustedes la preparación que todo esto lleva. Mis favoritos son los tamales dulces que están envueltos en hoja de plátano, ¿verdad? Son los que más me gustan en esta época del año. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Todas estas cosas requieren preparación. Nos preparamos para las cosas que son importantes para nosotros. Y hay cosas por las cuales nos preparamos quizás a lo largo de un periodo de tiempo. Quizás nuestra vida nos preparamos para nuestra jubilación. Quizás nos preparamos en un tiempo más corto para un examen. Nos preparamos para cosas diferentes cada día. Para tener un mensaje como el día de hoy tenemos que prepararnos. Entonces, cuando leemos en la Biblia encontramos también que hubo preparaciones y que Dios también se prepara para cosas importantes. En la primera carta a los Corintios, segundo capítulo, versículo 9, dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahí está. Dios está preparando cosas especiales que ninguno de nosotros ha visto nunca. Entonces, cuando hablamos de prepararnos, imagínate esto. Dios nos da siempre ejemplo de cómo hacer las cosas. Es interesante cuando vemos la historia de Dios y la humanidad, la historia de Dios con la creación. Mucha gente es tentada a pensar que todo fue espontáneo, que todo salió de la nada, que todo es producto de la casualidad, ¿verdad? Como si Dios un día nada más, pensando así, ilógicamente, Dios no tenía nada que hacer ese día. Y en ese día preparó los cielos y la tierra, ¿verdad? O quizás puso las estrellas. Algunos ni siquiera piensan que fue Dios, sino que es producto de la explosión y cosas como estas. Pero imagínate,
Dios preparó el día y el momento preciso para todas las cosas. La creación es una de ellas. Y encontramos en la Biblia que Dios tomó un tiempo para hacerlo. Y aunque la Biblia dice en un día Dios hizo esto, en otro día Dios hizo lo otro, Dios hizo esta otra cosa, en realidad lo que estaba hablando era el tiempo de preparación que Dios se tomó para hacer cada cosa. Dios puso los animales, Dios puso la creación y Dios puso todo en ese lugar perfectamente preparado. Adán y Eva no fueron producto de la casualidad. Dios tenía un plan con ellos y los puso en un lugar especial, el huerto del Edén. Imagínate, estaban sin pecado, estaban cerca de Dios, podían hablar con el Señor, eran perfectos. Yo imagino a Adán siendo un hombre muy fuerte, Eva quizás una mujer muy hermosa, no sé. Pero tenían una capacidad de relacionarse con Dios en ese tiempo, tenían comunión con Él, vivían en una comunidad con Dios y todo era perfecto. Y entonces aparece el pecado. Y entonces se rompe esa imagen perfecta de todo lo que Dios había hecho. Y es que en realidad el pecado es producto de la influencia del mal, el producto de la influencia del maligno sobre nosotros, que provocó rebelión del hombre contra Dios. Provocó que el hombre pecara deliberadamente en contra de su Creador. Y entonces se infectó la humanidad. Mira, como hoy en día con todo lo que vemos, se infectó la humanidad y es algo que tiene infectada toda nuestra humanidad hasta hoy en día, el pecado. Pero Dios sabía que había que hacer algo y nada toma por sorpresa a Dios. Dios sabía que venía un día que iba a confrontar el pecado, superar todo esto, iba a destruir al maligno, pero toma un tiempo de preparación. Dios disciplinó a Adán y Eva y lo sacó del Edén. Lo podemos leer en el capítulo 3, verso 15, dice que Dios sacó a Adán y Eva del Edén y puso una enemistad entre el hombre y la serpiente. Está muy claro. Y una de las promesas que Dios dio es de que un día la simiente del hombre le aplastaría la cabeza a la serpiente y la serpiente le mordería el talón. Hay pasajes como este, en el capítulo 12 de Génesis también habla de esto, cómo Dios preparó otras cosas. Dios habla a Abraham de que va a tener un pueblo bendecido por él. Y lo saca de su tierra y su parentela. Capítulo 12 de Génesis habla de esto, lo saca de su lugar donde estaba y le dice que va a hacer de él una nación grande y poderosa, fuerte, que iba a bendecir a todos los que lo bendijeran y maldecir a los que lo maldijeran también. Dios estaba preparando una promesa, hermosa promesa la que Dios le hizo a Abraham. Dios le hace una promesa más adelante al rey David, donde le dice que su reinado no tendrá fin. En el libro de Samuel, capítulo 2, capítulos 7, perdón, de la segunda carta de Samuel, dice que el Señor dijo que iba a establecer un pacto nuevo con ellos, una casa nueva, y que el reinado de David nunca iba a terminar, hablando del reinado de Cristo. Pero ¿qué estaba preparando Dios entonces? Estaba preparando exactamente eso, la venida de Cristo a la tierra. Lo estaba revelando y quería preparar todo para su venida a nosotros. Número 1 en sus notas hoy en día dice, Dios había preparado perfectamente el día de Cristo. Dios había preparado perfectamente el día de Cristo. Estaremos viendo algunos pasajes en Lucas capítulo 3. Entonces, si nos ponemos a analizar la genealogía de Cristo, desde Abraham, desde Adán aún, incluso Adán, Abraham, David, podemos ver que todos ellos fueron parte importante del cumplimiento de la promesa del Señor. Alguien vendría a vencer a Satanás para siempre. Alguien vendría a bendecir a todas las naciones del mundo. Y finalmente que un reinado era para siempre. Entonces, estamos hablando del reinado de Jesús. Y esto es Cristo y aún más, ¿verdad? Entonces, Dios estaba preparando por muchas generaciones antes para la venida de Cristo. Se había preparado por mucho tiempo. 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías habló acerca de esto
y habla acerca de lo que el Señor venía a hacer. Prometió que el Señor venía y que una voz vendría proclamando en el desierto las buenas nuevas del Señor. Dijo que el Señor había venido entre nosotros y que las buenas nuevas habían llegado. Y esto lo proclama a través de un hombre que está en el desierto y predica a este Jesús. El profeta Isaías habló entonces del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a leer Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice: En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba en la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado y toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Interesante este pasaje. Juan está hablando en un tiempo donde Roma era el imperio más fuerte que existía en el mundo, y estaba en un lugar específico. Y en Israel, donde el Señor aparece, es importante ver como esto, donde se juntan tres continentes, Asia, Europa y África, y allí aparece el Señor. Pero era un tiempo en el cual estaban bajo el imperio romano. Y había un tipo de gobierno y había un tipo de comercio muy fuerte en ese tiempo. Estaban bajo el imperio romano y había una sola lengua que se hablaba en toda esa región. Era el tiempo preciso para que el Señor apareciera. Se preparó todo en cuanto al lenguaje, en cuanto al clima económico, en cuanto a todo lo que estaba pasando. Imagínate, incluso en lo político se estableció todo perfectamente bien. Incluso religiosa y proféticamente todo estaba preparado para que el Señor naciera. Dios tenía preparadas todas las cosas para la llegada de Jesús. Y este fue el contexto con el cual Juan el Bautista se encuentra. Regresa, sale del desierto predicando a este Jesús, el anunciado a las naciones. Lo dijo cómo vendría. Dijo que era el lugar correcto y que él solamente estaba preparando el camino y que él era como alguien que anticipaba la venida de alguien mayor a él. Como cuando alguien anticipa una fiesta, como cuando alguien anuncia algo importante, solamente estaba señalando el camino para alguien más grande que se llamaba Jesús. Y la gente estaba impresionada al escuchar este mensaje de Juan el Bautista. Muchos hasta creyeron que Juan el Bautista era el Cristo. Vamos a leer el versículo 7 al 14 más adelante, pero quiero que veamos el versículo 15 al 18. Dice: la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Entonces imagínate, aparece Juan y empieza a hablar estas cosas. Después de que pasó un tiempo donde no se predicó y no se escuchó la voz de Dios, Juan aparece hablando de esto, apuntando a la gente hacia Jesús, hacia el Mesías. Y empezó a señalar su grandeza, empezó a señalar su ministerio. Entonces Dios preparó perfectamente la venida de Jesús. ¿Cómo nosotros respondemos a esto que el Señor vino a hacer? Creo que también podríamos responder con admiración que el Dios del cielo
se reveló a nosotros y que Dios estaba preparando la venida de Cristo perfectamente. Su deseo era que el pueblo estuviera preparado, que la gente supiera que el Mesías había llegado, que lo experimentaran, que lo recibieran. Número 2 en sus notas dice, Dios está preparando perfectamente el regreso de Cristo. Fíjate, primero preparó su venida y ahora está preparando su regreso. En la segunda carta a Pedro, capítulo 3, del 1 al 14, dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerde las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pareció inundado. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahora presta atención al verso 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Verso 12, y la palabra ahí está otra vez, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, otra vez, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los haya sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ahí está. Así como Dios está preparando el regreso de Cristo, nosotros también deberíamos prepararnos, tener anticipación a la venida del Señor y estarlo esperando. Debería ser nuestro deseo estar esperando al Señor todos los días. Tenemos muchas razones por las cuales estar esperando al Señor, muchísimas. Pero mientras lo esperamos sabemos que van a venir momentos difíciles, situaciones, dificultades. Algunos, como dice ese pasaje que acabamos de leer, sufriremos burlas. Algunos sufrirán escarnios. Imagínate, Noé sufrió lo mismo exactamente cuando predicó el diluvio por 120 años y nadie le creyó. Pero la gente que se burló de él al final vio la promesa de Dios. Y solamente él y su familia se salvaron del juicio de Dios. Nosotros también un día enfrentaremos problemas, dificultades. Quizá nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos van a tener que defender su fe. Quizás muchos de nosotros tendremos que hacerlo. Pero es porque ser fieles al Señor es cosa difícil. No es una cosa fácil. Tendremos que ser fieles al Señor y esperar sus promesas y ser, como dice su palabra, fieles a Él. Y sabiendo que Él es fiel a su palabra. En el libro de Proverbios dice que si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos librará de las trampas del enemigo, según dice Proverbios 3:26. Y este pasaje que acabamos de leer habla acerca de la preparación que Dios está haciendo. Dice que el Señor no tarda su venida, sino que es paciente.
Mucha gente hoy en día dice, venimos escuchando que el Señor viene por 2000 años y no viene. Lo acabamos de leer. El Señor es paciente porque no quiere que nadie perezca. No es que el Señor esté dilatando porque quiere dilatar, sino que en su paciencia y su misericordia no quiere que nadie se pierda. No es como que el Señor está demasiado ocupado, ni tampoco va a ser como que el Señor ya se aburrió de esperar. El Señor sabe el día perfecto que regresará. Él es paciente, no quiere que nadie se pierda. Ese es el amor del Dios del cual creemos, que espera que vengamos al arrepentimiento y vengamos a Él. Este es un ministerio del cual toma mucho tiempo. Imagínate, ha tomado 2000 años, pero Pedro dice ahí que 1000 años es como un día para el Señor. Pero Él es paciente. ¿Por qué? Porque Él quiere que gente de todo linaje, de toda lengua, de toda nación lo conozca. Hay personas en lugares muy retirados que necesitan escuchar el Evangelio todavía. Me gocé el otro día viendo un video que alguien me envió de una tribu en las Amazonas, donde toda la tribu amazónica se convirtió al Evangelio. Y era increíble ver esto. Me sorprendió. Eso es lo que el Señor todavía está haciendo, está preparando para el regreso de Cristo. Número 3 en sus notas. Dios quiere que estemos preparados para tal regreso, para el regreso de Cristo. Mira, el Señor quiere que estemos preparados para su venida más de lo que nos preparamos para la Navidad. Muchos de nosotros nos preparamos mucho para este tiempo. Celebramos, entramos en una época de tradición, porque en realidad hay mucha tradición en esta celebración. Decoramos nuestras casas con luces, ¿verdad? Con velas, con ramos, racimos verdes, cosas como estas, árboles navideños, los ponemos con luces, adornos. Nos gustan las canciones navideñas, nos encanta participar de las comidas, tomar una bebida caliente, no sé. Algunos nos ponemos a ver televisión, películas en este tiempo, tenemos películas favoritas que miramos solamente en la Navidad. Hay cosas que nos llaman la atención en este tiempo, pero a veces olvidamos que el Señor viene, que el Señor está a las puertas. Y estas cosas supuestamente nos deben guiar a pensar en Dios, a pensar a lo que el Señor hizo por nosotros. Y tienen buen propósito, yo pienso. Las luces de Navidad son reflejo de la luz que vino al mundo. Los colores que vemos en los bastones de menta que se dan, de pastores que dieron, era un símbolo de la sangre de Cristo limpiando nuestros pecados. Hay cosas que se hacen como tradiciones de poner un árbol de Navidad y cosas de estas. Los regalos que se dan, que son un recordatorio de lo que los hombres sabios vinieron a hacer delante de Jesús. Y también nosotros damos regalos porque recordamos el don de Dios por nosotros. Pero podemos perder de vista el verdadero significado de la Navidad, que es Cristo Jesús. Número 4 en sus notas. ¿Cómo podemos prepararnos mejor para la venida de Cristo? Yo te pregunto, ¿cómo podemos prepararnos mejor? Creo que lo primero que podemos hacer es seguir siendo asombrados de saber de que el Señor vino, que Jesús vino por nosotros, que Dios lo había preparado para nosotros. Y entonces podemos tomar notas de lo que el apóstol Juan dice, y de lo que Pedro dijo, y de lo que los escritores de la Biblia dicen en la palabra, lo que Lucas dice, ponernos a cuentas, como hizo Juan el Bautista y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados, vivan correctamente y también sirvan a los demás. Todo eso lo enseñó Juan el Bautista al presentar al Cristo prometido. Muchos de nosotros estamos demasiado preocupados en lo que los demás hacen y hemos descuidado nuestra vida. Pero Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Dios quiere que pongamos nuestra vida a cuenta
con Él. Vamos a leer el versículo 7 al 14 del capítulo 3 de Lucas. Este pasaje que está en medio de los dos que leímos anteriormente. Dice: muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras les advirtió: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. Verso 11. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. Estos 2 pasajes están hablando de arrepentimiento. Están hablando de lo que el Señor vino a hacer y el llamado a nosotros. Que nos pongamos a cuentas con Él. Que nos arrepentamos, que nos bauticemos y que hagamos lo correcto. Juan llamó a la gente al arrepentimiento y los bautizó. Aquí donde comenzó para algunos de ellos la vida nueva. Y aquí donde debe empezar también para nosotros. Ponernos a cuentas con Dios. Vivir bien con Él. Fíjate que en este pasaje que leímos, dice que los recaudadores de impuestos preguntaron qué debían hacer. Y los soldados necesitaban también saber qué necesitaban hacer diferente. Y ahí donde Juan el Bautista les dice, esto es lo que deben hacer. Deben ser generosos, deben ser intencionales. Eso significaba amar a Dios y amar a los demás, pedir sabiduría y tener una vida santa. Nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer hoy en día en este tiempo de Navidad? Te pregunto. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer diferentes. Quizás debe ser tiempo de tener reflexión en el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Quizás necesitamos volver a leer la historia de la Navidad. Quizás necesitamos volver a leer cómo el Señor vino. Quizás sea el tiempo que necesitamos orar por nuestros hijos. Quizás necesitamos darle un regalo a alguien que normalmente no le regalamos. Quizás necesitamos simplemente servir a los demás si no lo hemos hecho durante todo el año. Quizás necesitaremos algunos compartir nuestro testimonio con alguien, compartir el Evangelio. Quizás necesitamos ser más generosos este año, más que nunca, no sé. Juan le dice ahí, el que tiene 2 camisas, que dé una. Quizás necesitamos ser generosos este año. Quizás necesitamos dar comida a alguien. Quizás necesitamos devolver dignidad a alguien esta Navidad. No sé. A lo mejor necesitamos dar una palabra de aliento a alguien en estos días. Y la lista puede continuar. La Biblia dice que todos nuestros días están contados. Necesitamos hacer ministerio, compartir las buenas nuevas de Jesús. Quizás hay alguien que necesita escuchar de ti esta Navidad. Una tarjeta, una carta, una llamada, no sé. Quizás necesitas pedir perdón a alguien o perdonar a alguien esta Navidad. Quizás necesitamos prepararnos para hacer algo diferente con nuestras familias, con nuestros hijos. El Señor nos ha preparado de antemano para buenas obras, según dice la Biblia. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Te das cuenta? Somos obra de Dios. Somos su creación. Y el Señor, después de que lo recibimos como Salvador, espera que hagamos buenas obras. Él nos preparó de antemano con el Evangelio. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Por eso llamamos a nuestro mensaje de hoy, prepárate bien.
La gente hoy en día necesita escuchar el verdadero significado de la Navidad. La gente hoy en día necesita escuchar por qué Jesús vino. Cuando nosotros como creyentes sabemos cómo el Señor preparó todo, anticipó todo para la venida de Cristo, está preparando todo para su segunda venida, está haciendo todo para prepararnos y que nadie se pierda esta oportunidad de ser salvos, entonces sabremos que estamos haciendo la perfecta voluntad del Señor y nos traerá paz saber que estamos haciendo lo que Él quiere. Podemos estar en paz sabiendo que hemos trabajado para Él y que estamos haciendo lo que nosotros podemos, pero que el Señor va a hacer cosas increíbles, cosas mejores vienen. Termino con este pasaje en Isaías 26:3. Dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Es un pasaje muy claro. Vivimos tiempos difíciles, pero Dios promete darnos paz en estos tiempos. Esta Navidad quizá va a ser muy diferente. Este año ha sido muy diferente, pero lo acabamos de leer. El Señor guardará en perfecta paz a los que en Él confían. Te invito en este día a confiar en el Señor. Quizás tú que nos estás viendo no has recibido a Jesús como tu Salvador. Y has escuchado la historia de Navidad muchas veces. No sé. Y no has abierto tu corazón a Él. Este es el tiempo. Prepara tu corazón y prepara tu vida. Quiero orar por ti en este día. Todo lo que tienes que repetir conmigo es: Señor Jesús, entra en mi corazón. Pido perdón por mis pecados. Quiero, Señor, que esta historia de Navidad, esta historia que vengo escuchando por mucho tiempo, sea una realidad en mi vida. Entra en mí, Señor, y muéstrame el camino correcto. Ayúdame a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y que todos los días de mi vida pueda mirar hacia ti, Señor, para que tú guíes mi vida y la vida de mi familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Iglesia, esta próxima semana estaremos teniendo una producción aquí, pero necesitamos que se inscriban para venir a ser parte de esto. Los días 18, 19 y 20 de diciembre tendremos una producción aquí en la parte de afuera. Los invitamos, traiga a alguien y espero que Dios los bendiga a través de lo que vamos a estar haciendo, recordando la historia de Navidad. Quiero orar por las ofrendas y Leslie nos canta un canto más y te quedaremos despedidos. Déjame orar por ti para que Dios bendiga tu vida. Señor, gracias por la ofrenda y por lo que mis hermanos dan cada semana, cada año. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Este día te pido una bendición especial sobre sus vidas. Provee para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos durante esta semana y durante todos los días, Señor. Gracias por ellos y sus corazones dadivosos para esta obra y para este ministerio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Al respirar, pensar y al hablar, en mi andar, con cada palpitar, y te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria. Al respirar, pensar y al hablar, en mi andar, con cada palpitar, y te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria, para tu gloria. Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti, mis sueños rendiré, confiaré, confiaré
Jesucristo. Mi corazón dispuesto ante ti, me guiará tu gran amor por mí, y te lo entregaré todo, todo, Cristo, toda mi vida, para tu gloria, para tu gloria. Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti, mis sueños rendiré, confiaré, confiaré. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, es por tu amor. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, Jesucristo. Jesucristo. Y tú eres todo en mí quiero más de ti siempre. Quiero amarte más, yo quiero amarte, y eres todo en mí quiero más de ti siempre. Quiero amarte más, yo quiero amarte, y eres todo en mí quiero más de ti siempre. Quiero amarte más, yo quiero amarte, y eres todo en mí quiero más de ti siempre. Quiero amarte más. Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti, mis sueños rendiré, confiaré, confiaré. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, es por tu amor. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, Jesucristo. Jesucristo. Amén. Él lo ha cambiado todo, iglesia, y podemos descansar en Él, confiarle todo a Él, que solo Él se merece eso. En esta mañana, si usted nos visita por primera vez, queremos darle la bienvenida. Por favor, no se vaya sin antes enviarnos un poco de su información al llenar una tarjeta de conexión digital. Queremos poder conectarnos con ustedes y mandarle un poco de información sobre nuestra iglesia. Y si usted necesita que oremos por algo, por favor también envíenos sus peticiones. Queremos orar con ustedes, iglesia. Les amamos, les extrañamos y esperamos que tengan una semana muy bendecida. Que el Señor les bendiga.